Tú has sido fiel, Señor, con nosotros. Señor, tu misericordia es grande y nosotros creemos. Nosotros, Señor, estamos aquí porque tú nos has puesto y te hemos conocido. Y tú nos has puesto en la iglesia para dar fruto, Señor. Gracias, Padre. Y aquí estamos en tu presencia en esta mañana. Y te damos a ti toda la adoración, toda la gloria, Señor, toda la honra. Tú eres fiel, Padre bueno. Y hoy lo declaramos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, escúchenme bien. ¿Cuántos de los hermanos que están aquí tienen más de 20 años en la iglesia? Levanten la mano. Los que tienen más de 20 años en la iglesia, levanten la mano. De aquí, de aquí, de aquí. Le da pena que levanten, los que tienen más de 20 años, levanten la mano. No, levanten la mano los que tienen más de 20. Así sea 20 y medio, levanten la mano. Eso. Bueno, pónganme cuidado. Los que tienen más de 20 años saben cómo hemos ido luchando para desarrollar la iglesia, para que la iglesia se multiplique y haya bendición y la iglesia crezca. No ha sido un trabajo fácil, ha sido un trabajo un poquito complicado, ha sido un trabajo difícil, pero el Señor hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Y hemos visto que el Señor puede hacer cosas grandes con nosotros. Así que todos los que tienen menos de 20 años deben saber que este ha sido un proceso largo. Mire, ayer vino un hermano acá a la iglesia que no asiste a la iglesia. Entonces vino un hermano y pasó por allá y entró y miró, pero él asistió aquí a la iglesia varios años. Entonces él entró y miró y dijo: ve, ¿y eso? Entonces imagínense cuánto hacía que no pasaba, pues, y miró que la casa que teníamos antiguamente no estaba. Quiero que escuchen esto, y lo digo con un corazón sano. Hace unos años, algunos hermanos pensaban que esa casa que nosotros compramos, yo me la iba a apropiar. Algunos hermanos hacían eso. Entonces un día un hermano vino y me dijo: hermano, había una viejita de la iglesia que visitaba a los hermanos. Entonces vino un hermano y me dijo: hermano, le quiero pedir el favor que esa hermana no me vuelva a visitar, que usted le prohibió que me visite. Ella fue y le dijo a mi esposa que usted se iba a adueñar de esa casa y mi esposa no quiere volver a la iglesia. Entonces yo hablé con la viejita, la hermana, y le dije, y ella dijo que no, se echó para atrás, me negó. Entonces yo de todas maneras le pedí el favor, le dije: le pido el favor que no me visite más a nadie acá en la iglesia. Entonces, como usted verá, se fue de la iglesia, naturalmente se oraba y se fue. Entonces, como hablaba con algunas personas así, que yo les iba a apropiar, la única forma de que se supiera que yo me iba a apropiar era cuando yo me fuera de la casa, porque yo no me la podía llevar. Entonces, esas han sido nuestras luchas durante estos 20 años, en la mentalidad de los hermanos. Entonces, ahora pues ya está esto así. Entonces esos hermanos que creían eso, ven eso y dicen: el pastor no se robó la casa. Pero ellos, su corazón así fue dañado. ¿Por qué? Porque de todas maneras no era cierto y ellos empezaron a pensar, y su fe y su corazón fue maltratado. Entonces, mis hermanos, yo les digo a ustedes que esto es una guerra espiritual y que usted tiene que aprender a mantener una mentalidad clara, de fe,
y no dejarse mover. Y que, sin embargo, de todas maneras, como sea, nosotros tenemos que proyectarnos en fe a crecer y a multiplicar esto. La iglesia es de todos, la iglesia no es de una sola persona. La iglesia es usted. ¿Sí o no? La iglesia soy yo, la iglesia es de todos. Mire, el hermano que vino ayer, entonces le dije, hermano, usted mismo ha dado plata para esto, usted mismo ha dado sus diezmos para construir esto. O sea, ¿quiénes son los dueños de esto? ¿Quién? Usted, diga yo. O sea, esto no es del pastor, la gente, los vecinos piensan que esto es del pastor, entonces le dicen a uno, uy, ese pastor sí tiene, mire eso que tiene. No, están equivocados. Esto es de ustedes. Cuando ustedes han dado sus diezmos, cuando ustedes se han esforzado en sus oraciones, entonces ustedes son los que han contribuido a levantar esto durante todos estos años. Entonces esto es de ustedes. ¿Sí o no? ¿Y cuál es la idea y la visión nuestra? Que el Señor se glorifique a través de esto. Eso es cuando la Biblia dice, cuando la Biblia enseña que dice, no pierdas vuestra confianza que tiene grande galardón. Es decir, que no haya todo lo que usted hizo, no sea en vano, sino que usted pueda mantenerse perseverante y luchando. Dios nos ha bendecido este año, el pasado y este año Dios nos ha bendecido. Así que vamos a multiplicar esto, ¿sí o no? ¿Por qué pusimos este púlpito aquí, esta tarima aquí? Para acostumbrar a los hermanos y para no darle la espalda a los hermanos. Entonces tenemos algo aquí pedagógico, mientras que podemos como acostumbrar a que los hermanos entren por esa puerta. O sea, usted puede ya no entrar por ahí, sino por ese también, y hacerse a ese lado. ¿Amén o no? Amén. Es que yo le decía ayer a una muchacha que estaba cuadrando las sillas así. Yo le decía, porque ella había sellado allá ese campito, y yo le decía, el problema de dejar 10 sillas así es que los hermanos llegan y como que se adueñan de la banca, se hacen en la orilla, y esa siempre es su orilla. Y así haya un nuevo, no le dan permiso pensando, si yo estoy en la orilla y allá hay un puesto, no le dan permiso. Y algunos se ponen bravos cuando están orando y alguien les dice perdone, dicen no me interrumpan mi oración, se ponen bravos. Entonces, porque a veces nosotros somos así, nos adueñamos de las bancas. Bueno, he dicho que son suyas, tranquilos, son suyas, pero también son de otro. ¿Sí o no? Entonces nos toca cederlas, nos toca aprender a eso. Entonces por eso abrimos ese hueco ahí en la mitad, para que puedan entrar variados. Pero vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor y que el Señor nos siga bendiciendo. ¿Está bien? Vamos a orar. Díganle a su hermano, Dios nos está bendiciendo. Díganle. Amén. Eso. Díganle, Dios nos va a bendecir con abundancia. Díganle. Así se llama la iglesia, bendición abundante. ¿Sabe usted? Y sabe, un día le dije a los hermanos que cada uno de los hermanos de aquí debe llamarse próspero bendición. ¿Sí o no? Entonces usted es una bendición. ¿Sabe por qué no le puse sobreabundante? Porque es que el nombre más bíblico es sobreabundante. Es que hay dos nombres, el de Hebreos 6:14 que dice te bendeciré con abundancia, y hay otro que dice bendición sobreabundante. No le pusimos porque ya existía ese nombre en otra cosa por allá. Entonces vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que cierre sus ojos y vamos a orar al Señor, vamos a proyectar, vamos a cambiar nuestra mentalidad. Cierre sus ojos. Vamos a entender que hay una cosa de mentalidad, que se maneja la mente. Entonces usted va a que Dios sea glorificado en su vida. Padre, gracias te doy por tu misericordia. Señor, hoy nosotros declaramos bendición. Hoy hablamos palabras de bendición sobre nosotros, sobre nuestros músicos. Bendecimos a nuestros músicos.
Bendecimos su trabajo, su disposición, bendecimos su carácter, su santidad. Yo bendigo, Señor, a nuestros músicos, bendigo, Señor, sus metas, sus planes. Yo bendigo hoy nuestras maestras de la iglesia infantil, Señor. Yo bendigo, Señor, a cada maestra, bendigo, Señor, su trabajo, sus planes. Oro que las prosperes, así como has prometido en tu palabra, porque servirte a ti es bendición. Oro también por nuestros maestros de escuelas. Gracias te doy por ellos y los bendigo, Señor. Oro que los cielos se abran sobre ellos. Oro por nuestros sugieres. Oro por nuestros líderes de grupos, Padre Celestial, que sean bendecidos. Señor, multiplica la bendición sobre nuestros líderes, que haya alegría en el servicio. Señor, que haya visión y fe. Oro por nuestras intercesoras, nuestros intercesores. Oro, Señor, por cada uno de los hermanos que viene a la iglesia, por aquellos que han dejado de venir, por aquellos que se desaniman y que el diablo mueve sus pensamientos. Oro, Señor, que tu gloria, tu Espíritu Santo venga, y declaro bendición sobre la iglesia, sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, que esta semana apostólica, que este impacto apostólico sea un tiempo de bendición, sea un tiempo, Señor, donde veremos tu gloria aquí y donde seremos ministrados y bendecidos por el Espíritu de Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, te lo suplico, que nos sigan bendiciendo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Dígale a su hermano, esto es una bendición. Dígale a su hermano sin temor. Amén, amén, amén. Vamos a leer un texto del Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Gloria al Señor. Bendecimos su nombre. Amén. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. ¿Ya están conmigo? Veamos el 14. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la desnudez, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Gloria a Dios. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Gloria a Dios. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu
a las iglesias. Amén. Amén. Bueno, he estado pensando, mis hermanos, estos días y orando. Esta fue nuestra semana de oración, a la cual yo quiero invitarlos que vengan acá. Mira, hace frío, este piso es frío, pero yo creo que así es que podemos ver la bendición del Señor, ¿cierto o no? Amén. Si lo buscamos. Entonces he estado pensando estos días en que yo creo es que porque estamos en los últimos tiempos ya. Saben ustedes, como les he explicado, que los últimos tiempos serán tiempos donde el pecado se multiplicará, pero sobre todo el pecado se multiplicará en la iglesia. Es lo que llama la Biblia apostasía. O sea, habrá en la gente que conoce el Evangelio apostasía, y uno tiene que orar a Dios que Dios guarde su corazón. Amén. O sea, yo no sé cuánto tiempo viviré, ni sé qué cosas veré más. No sabemos cuánto tiempo viviremos. Pero yo oro al Señor que guarde mi corazón. El Señor me guarde para ser fiel a Él hasta que Él venga. Como dice la Biblia aquí, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Así que hay que tener como una disposición de vencer, porque hay cosas que usted va a ver. Estaba diciendo un pastor que esta es una generación que no es tolerante al dolor, o sea, que no tolera el dolor. Esta es una generación en que la gente es muy delicada y cualquier cosa de una vez lo toca y cambia su fe. Todo eso nos mueve. Entonces habrá en los últimos tiempos, que son estos tiempos, mucha apostasía, o sea, gente yéndose. Es más, miren, hace unos años, cuando yo conocí el Evangelio, nos hacían aprender versículos de la Biblia y los que son más viejos se acuerdan, perdónenme las palabras viejos, pero con respeto, no piensen que lo estoy tratando de viejos, que me estoy dando yo de joven. Pero los que son más viejos en el Evangelio, ¿saben? Hacíamos batallas bíblicas y aprendíamos esos versículos y los libros de la Biblia, y era de memoria. Y las doctrinas fundamentales también las conocíamos. ¿Sabe qué está pasando hoy? Que la gente va a la oración fuerte del Espíritu Santo, a la iglesia ministerial, y viene a la iglesia, o sea, como que no tiene una distinción mental, espiritual, entre lo uno y lo otro. No sabe. Como que la gente no sabe. Por ahí una hermanita que cuando me llegué a la iglesia la conocí. Ella asiste a la iglesia ministerial donde dan profecía. Entonces yo a veces pienso y digo, piensa uno y dice, ¿y será que perdimos el tiempo con este creyente que no nos lo logramos ganar, que le hablamos del Evangelio, pero su mente, su corazón, pues ahora viene una secta o una forma de conocimiento y es movida? Es la apostasía. Y yo creo que debido a la apostasía y a los últimos tiempos, entonces estamos viviendo un tiempo de mucha liviandad espiritual. Liviandad. Me decía John que ustedes saben que John es taxista, y también Giovanni, por aquí no sé si hay más taxistas. Bueno, me decía John que él recoge carreras para llevar. Entonces al salir una carrera le dice, lléveme a un hostal. Y entonces él se pone a hablar con ellos. Cuando se da cuenta, asisten a una iglesia cristiana. Algunos de ellos dicen, yo asisto a la iglesia, pero van a un hostal. ¿Sí me explico? Entonces hay un tiempo, está existiendo un tiempo hoy de demasiada liviandad espiritual. Ahora, uno no puede juzgar, escúchenme bien, ¿cierto? Yo no puedo juzgar si son verdaderos cristianos los que se montan a un taxi, que dicen que son cristianos, o que dicen, yo voy a Manantial.
o que dicen, no, es que yo voy a avivamiento, o que de pronto puedan decir, yo voy a la iglesia. Uno no sabe si son, pero uno mira que tienen conocimiento. Ahora, si son cristianos, entonces hay una gran liviandad en muchas personas. Gente cristiana que entonces no paga sus deudas, hace negocios y es tramposa. ¿Sí? Entonces es liviandad. Gente cristiana, muchachos que no tienen ningún pudor por cometer una fornicación y dejar a una muchachita y ya después conseguir suelta. O estamos pasando un tiempo en que hay muchos divorcios entre la gente cristiana. Entonces estamos viviendo un tiempo de mucha liviandad espiritual. Lo que pasa es que las cosas, cuando no se hablan, se legalizan. Es decir, si de aquí a mañana se ha permitido que haya un matrimonio entre homosexuales, entonces uno puede subirse a un Transmilenio y ver un homosexual, un hombre con un hombre dándose besos, y si eso no se reprende, se vuelve legal. Lo que se tolera y no se rechaza se vuelve legalidad. Usted ya empieza a decir, eso es. Los niños empiezan a ver eso y a decir, así es. Y es igual. Si alguien es liviano en el evangelio, en su vida cristiana, entonces ¿qué pasa? Si es liviano, que sus hijos van a ver eso y piensan que así es. Entonces el evangelio se nos vuelve como cuando nosotros éramos católicos. Él dice, yo soy católico, apostólico y romano, y peleamos por eso, pero no teníamos ningún temor de Dios, no conocíamos a Dios de nada, y peleábamos por eso. Ahora, hermanos, las debilidades de la carne son distintas a la liviandad. Escúcheme esto, a veces nosotros no somos perfectos, y estamos aquí en la tierra, y de pronto nos equivocamos. Las debilidades de la carne, es decir, que tenga yo un problema y una debilidad, no quiere decir que yo sea liviano. La liviandad, escúcheme bien, es como un hábito. ¿Qué es un hábito? Es una costumbre que uno tiene repetidas veces durante el tiempo, pero que va en contra. La liviandad va en contra de la Biblia, pero un hábito es una costumbre. Pero una caída de la carne no es una costumbre. No, ¿cuál es mi hábito normal? Mi hábito normal es buscar a Dios, es controlar mi lengua, es controlar mis ojos. Mi hábito normal es controlar mi espíritu, para que no se amargue, para que no le dé rienda suelta a la carne. Ese es mi hábito. Pero de pronto, algún día, resulto peleando con mi mujer y hablándole mal. Entonces me arrepiento y digo, perdóname, Señor. Pero ese no es mi hábito. ¿Sí me explico? Entonces la liviandad es un hábito, es una vida, es no tener temor de Dios. Y déjenme decir, hermanos, que estamos viviendo un tiempo de mucha liviandad hoy. Ahora, ¿qué nos ha pedido el Señor? El Señor nos ha pedido que seamos nosotros personas que servimos a Él, que seamos personas consagradas. Mire, escúcheme bien. Yo creo que hay tres estados, hay que pensar en tres estados. Primero, en un hombre santo. Segundo, en un hombre pecador. Y tercero, en un estado intermedio, que es una persona liviana. Entonces, ¿qué es un hombre santo? Ahora, entienda bien la santidad. Un hombre santo es un hombre que teme a Dios. O sea, no estoy hablando de las debilidades de ese hombre, porque el rey David era un hombre santo, pero él fue un hombre débil. Entonces, la santidad es temor de Dios, es entender a Dios espiritualmente, es saber qué Dios quiere de mí. Pero el pecado, un pecador es un hombre muerto en sus delitos y sus pecados, no está consciente de Dios, no entiende la vida de Dios, en él impera sus propios deseos.
Pero eso es un pecado. Pero hay un estado intermedio de un hombre que conoce la santidad y que sabe qué es lo que tiene que hacer, pero que hace el pecado, es esclavo del pecado. ¿Qué dice la Biblia aquí en Apocalipsis? Apocalipsis dice, primero Dios dice en el versículo 15, yo conozco tus obras. Eso es muy importante que usted sepa, que Dios conoce las obras de cada ser humano. Ahora, aquí Dios está hablando de la iglesia. Entonces, como iglesia, como bloque, como toda una iglesia, Dios sabe quiénes somos nosotros, cómo vivimos nosotros nuestra vida. ¿Sabe qué le voy a decir? Dios habla de dos maneras, a personas y a naciones. Dios habla a seres individuales y a seres colectivos. En este momento de Apocalipsis, Dios le está hablando a la iglesia en general. ¿Qué puede pasar? Que hay iglesias, nos puede pasar a nosotros que hay iglesias que nos volvemos todos de una misma manera. Es decir, si impera el adulterio, toda la iglesia empieza a imperar el adulterio. Entonces, hay iglesias en que puede imperar lo que sea. Si hay santidad, impera la santidad. Nosotros tenemos que pensar como iglesia, ¿qué somos nosotros? Entonces la Biblia dice, Dios dice, yo conozco tus obras. Entonces, ¿quién es usted? Individualmente y colectivamente. Dios sabe en lo íntimo, escúcheme. Dios sabe en lo secreto quién es usted. Dios sabe eso. Luego dice Dios aquí. Entonces dice él, es que yo conozco quién eres, que ni eres frío ni caliente. 3 estados ahí: frío, caliente y tibio. Entonces dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces hay unos consejos, como se vista de santidad. Entonces Dios está diciendo, mire, hay algunos que no son ni fríos ni calientes. Ojalá fuesen fríos, pero no son ni fríos ni calientes. Es decir, ellos han buscado un estado intermedio en las cosas. La liviandad es un estado intermedio. Entonces la gente a veces no es ni lo uno ni lo otro. No son ni cristianos ni inconversos. No son ni bien inconversos ni bien mundanos, ni tampoco son bien cristianos. Son de los dos. Entonces se engañan. Ustedes recuerdan que la Biblia dice que el apóstol Pablo fue a Atenas. Entonces, cuando fue por la ciudad de Atenas, saben ustedes que los griegos y los atenienses eran idólatras y tenían muchas clases de dioses para todo. Entonces, cuando Pablo fue a Atenas, Pablo vio que habían de todos los ídolos, de todos. Y andando vio toda esa idolatría y vio un altar con una inscripción que decía al Dios no conocido. Entonces los atenienses, los griegos, tenían altar para todos los dioses y tenían un altar por si les faltaba un Dios. Entonces Pablo, cuando hizo esa expulsión, Pablo dijo, va a predicarles del Dios que ellos no conocen. Pero ¿sabe qué quiere decir eso? Que ellos eran de todo. Ellos tenían todos los dioses, pero si les faltaba uno, pues tenían otra imagen, otra inscripción que decía al Dios no conocido, por si nos hace falta otro. Pero eso es aprobado, no. Uno no puede ser de todo. Uno tiene que hacer una sola cosa. Uno no puede tener un estado intermedio. Pero hay gente que tiene estados intermedios. Hay gente que le dice a uno que son cristianos delante de uno, pero que son inconversos detrás de uno. Entonces ellos tienen un estado intermedio, porque no son. ¿Qué es ser frío? Es ser inconverso. Ser frío es ser un hombre mundano completamente, sin Dios, sin ley. Pero ¿qué es ser caliente? Es ser un hombre que teme a Dios, que respeta a Dios, que entiende las cosas de Dios. Ser caliente entonces es andar con Dios. Pero ¿qué es ser tibio? Es intermedio, es de las dos cosas. Entonces Dios dice, no, yo no los puedo querer así. Ahora escúchenme, una sociedad de gente intermedia
de gente que es esto y esto, o que es de todo. Esa sociedad va a la decadencia. Y en el Evangelio también. Es un hombre cristiano. Usted debe ser cristiano. Si usted es cristiano, usted tiene que esforzarse en ser cristiano. Si usted es inconverso, no se esfuerce. Tranquilo, siga siendo inconverso. Pero si usted es intermedio, usted no puede ser intermedio. Ahora déjenme hacer algunas consideraciones de ese estado de liviandad. Yo creo que la liviandad está en el corazón. Yo creo que, como la Biblia dice que del corazón mana la vida, entonces yo creo que la liviandad es un estado del corazón. Hay un momento en que yo tengo que escoger qué hacer. Yo lo escojo. Yo lo escojo. Miren, mis hermanos, cuando yo recién me convertí al Evangelio, yo les he contado, yo estaba en un desfile y un muchacho me pasó un cigarrillo y yo tuve miedo. Yo negué al Señor. O sea, yo sabía que yo tenía al Señor dentro de mi corazón. Entonces yo tenía miedo. Yo pensaba, y si no le recibo el cigarrillo, ¿qué me van a decir? Pero yo estaba callado. O sea, yo ni siquiera le había dicho a ellos que yo era evangélico, que yo iba a una iglesia cristiana. Yo no les había dicho a ellos eso. Pero pues yo pensaba que lo sabían. Pero ¿sabe por qué yo me sentía incómodo? Porque yo tenía al Señor en mi corazón. Entonces a mí me incomodaba eso. Pero también a mí me incomodaba que si no fumaba, entonces ellos me iban a preguntar, ¿y por qué no fuman? Entonces yo tenía que decirles la verdad o mentirles, decirles, no, es que el cigarrillo me hace daño. Entonces yo fumé. Y cuando yo fumé, yo me sentí más mal. Entonces yo boté el cigarrillo y lo pisoteé. Entonces ellos me dijeron, venga, pero ¿por qué? Usted sabe que los viciosos hasta la nicotina se la fuman. Entonces me decían, bueno, pero ¿por qué lo botó? Entonces yo les dije, no, es que no quiero, es que, bueno, yo empecé a sacar disculpas. Yo les conté, ¿no? Cuando llegué a la iglesia, compré un chicle, me bañé la boca. Ustedes saben todo lo que hacen, ¿no? Todo lo que hacemos. Entonces cuando llegué a la iglesia, resulta que una niña de la iglesia me vio. Y cuando llegué, entonces una hermana dijo, ay, hermano, usted estaba fumando. Yo le dije, ¿qué? Y yo le dije, no, sí señor, una niña lo vio en el desfile que usted estaba fumando. Y hermanos, ¿saben qué? Yo no pregunté, ¿quién es esa niña? Para tratarla de chismosa. No, que a veces nos pasa eso. Cuando cometemos un pecado y alguien nos pregunta, ¿quién dijo? Para pelear. No, nos humillamos. Muy bien. Entonces yo dije, sí, pero no fue sino un poquitico. Que también nos pasa igual, ¿no? Miren, cuando alguien está cometiendo una iniquidad, un pecado, venga, ¿qué pasó? Usted cometió un adulterio, pero fue un poquitico. No, eso fue igual. Entonces yo le dije, pero fue un poquitico. La madre dijo, no. La niña dijo que fue un poquitico. Pues claro. Entonces sí, perdóneme, yo estaba fumando. Perdóneme. Entonces en esos momentos en que yo tenía que definir, escúchenme bien, yo tenía que definir en mi corazón y en mi mente y en mi espíritu qué soy. Entonces yo empecé a tener esa lucha. Entonces yo decidí decir, ¿quién soy yo? Entonces los inconversos lo tientan a uno. Tómese este aguardiente, tómese esto, que nadie lo está viendo. Le dicen a uno. Pero ¿quién lo ve? Pero aquí no está el pastor, tranquilo. Y yo le guardo la espalda. Entonces yo digo, no, yo soy radical. Yo digo, no señor, yo soy cristiano. Yo ni fumo, ni tomo. Yo soy cristiano. Radical. Mire, escúchenme bien lo que les voy a decir. Como a veces me salen matrimonios, entonces he hecho algunos matrimonios donde nosotros nos sentimos estorbando. ¿Por qué? Porque inmediatamente se termina el matrimonio, ¡rum!, prenden la radiola. Ahora, ¿cómo se dice?
prenden la rocola y empieza a sonar la música, entonces yo me siento estorbando. Ahora, yo le dije a mi esposa el otro día, yo voy a ser radical con eso, así que voy a decidir no casar a nadie que haga una fiesta mundana, que lo case a otro. ¿Sí me explico? Entonces, cuando yo hablo de la radicalidad, yo tengo que empezar a definir cosas que me pueden traer problemas. Yo perdí mis amigos cuando yo conocí al Señor, porque mis amigos inconversos no creyeron en el Evangelio, y entonces yo los perdí, porque si yo no los pierdo, si yo los mantengo, yo me separo del Evangelio, y yo aún perdí mi familia, porque mi familia no entendió el Evangelio. Entonces a mí me tocó tomar la decisión de decir el Señor. Entonces, hermanos, miren, nosotros necesitamos hoy ser radicales. Miren, hermanos, cuando se aumenta el pecado, también se aumenta la gracia, sobreabunda la gracia. Miren, mis hermanos, ¿qué va a pasar un día? Hay mucha gente que piensa que la Biblia, o la gente no piensa, la gente cree que la Biblia es verdad, pero viviendo sus vidas como son, es una negación. Su corazón está dividido. Escúcheme, ¿qué va a pasar con todas aquellas personas que venga el Señor y se queden aquí y no participen del rapto de la iglesia y no estén en la presencia del Señor? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con usted si usted no es radical? Y viene el Señor, ¿qué va a pasar? Ahí es donde la Biblia dice que ahí será el lloro y el crujir de los dientes. O sea, porque la gente se lamentará porque tuvo la oportunidad en la mano y no pudo. Ahí será el lloro y el crujir de los dientes. Así que ese es el tiempo. Nosotros tenemos que aprender a ser radicales. Voy a vivir para Dios. Voy a vivir mi vida para Dios. A veces nos toca hablar a los hermanos como si fueran niños, pero nos toca. Mire, hermanos, si usted es cristiano, si usted anda bautizado, si usted viene a la iglesia, usted ya no debe tomar ni ir a fiestas mundanas. Así nos toca como los rudimentos. Porque si usted se pone a tomar aguardiente con sus vecinos, cerveza con sus vecinos, usted es liviano y no le va a ir bien por eso. Escúcheme, no le va a ir bien por eso. Porque yo estoy hablando de la salvación del alma. Si viviera el Señor, pero en la tierra, no le va bien, porque Dios es quien gobierna los asuntos de cada ser humano. Entonces no le va bien si usted es un hombre liviano. Mire, yo no he conocido a ningún hombre liviano que le haya ido bien. Mire, ser liviano es servir a dos señores. Es agradar a uno y es agradar a otro, es no tener un Señor definido. Permítame decir una palabra que es como dura, es como un adulterio espiritual. Porque cuando una mujer tiene marido, ella ya se decidió por él y ella tiene que ser radical con él. Pero si ella ni con este ni con el otro, sino con los dos, es adúltera. O un hombre es adúltero. Pero un hombre fiel es un hombre radical. ¿Sí o no? Yo quiero a esta y ya, y es esta. Y puede haber mejores, pero él dice, no, es esta. Entonces, si uno no es radical, si uno es liviano, escúcheme, eso es como un adulterio espiritual. Porque usted no tiene Señor, usted tiene dos señores. La Biblia dice que uno no puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o amará al otro y aborrecerá al otro. O sea, uno no puede hacer las dos cosas al tiempo. Pero una persona liviana es una persona también débil en el espíritu. Yo creo, escúcheme, que la debilidad, que la liviandad es una debilidad en el espíritu. Es una debilidad en el corazón y en el espíritu. ¿Por qué se da la liviandad? Me pongo a pensar yo por qué. Y yo me respondo que es que ¿por qué a veces nosotros somos capaces de superar cosas?
¿Por qué a veces somos tan débiles que el carácter nos gana? El mal genio. Los pensamientos nos toman ventaja. Entonces resultamos nosotros siendo esclavos de nuestros propios pensamientos, de nuestro carácter, de la ira. Entonces una persona que esté así constantemente es alejada del Señor. ¿O por qué no somos capaces de vencer nosotros nuestros propios vicios, nuestras cosas? Si tenemos al Señor, si Dios está con nosotros, si Dios está conmigo, esto es una debilidad de carácter, es una debilidad espiritual. Es una persona que es liviana, es una persona que es débil en su espíritu, en su carácter. Es un hombre débil. ¿Sabe para qué estamos en la iglesia, no? Para ser fuertes, para crecer. Para eso estamos en la iglesia. No solamente para que usted dé diezmos, sino para que usted crezca, para que usted tenga control de sí mismo. ¿Sabe? Leí esta semana, mire conmigo un poquito aquí en Romanos capítulo, miren conmigo un momentico aquí en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Amén. Romanos 6, ¿están conmigo? Amén. Dice la palabra de Dios así. Ahí mismo, la misma hoja, capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Escuche esto: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Ahora mire el capítulo 6, versículo 9, dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Ahora versículo 12: no reine pues el pecado en vosotros o en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Escuchen: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahora fíjese esto: Romanos habla del reino. ¿Y de cuál reino habla Romanos? Del reino. ¿Y qué es un reino? Es un poder sobre algo. Entonces Romanos habla del reino del pecado. Entonces él dice: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, cuando decimos que la liviandad es una debilidad de carácter, es una debilidad espiritual, estamos diciendo que un hombre que tiene una dualidad en su corazón es un hombre que está bajo el señorío del pecado y de su concupiscencia. Eso es una debilidad. Miren, mis hermanos, Dios, ¿qué demanda de nosotros? Toda la Biblia dice: Dios demanda que usted tenga una vida consagrada, que usted le sirva a Él. Eso demanda Dios. Vidas consagradas. ¿Escucharon? ¿Qué es eso? Que usted sea un hombre santo, que usted sea un hombre o una mujer esforzado todos los días en crecer, en preocuparse en cómo usted supera sus problemas. Y usted llega a ser un hombre maduro en Cristo, eso es. Entonces Dios está demandando a nosotros todo el tiempo que tengamos un corazón para Él. Por eso, mis hermanos, miren, lo importante es que usted tome nuestro sistema de clases para que usted crezca. Eso es importante. La fe viene por el oír. Venga usted y aprenda. Mire, yo considero que los hermanos que vienen a las 7 de la mañana tienen que esforzarse, y estamos pensando terminar este periodo así
a mirar adelante cómo hacemos, porque pues entiendo que el domingo, que es el día de descanso, entonces pues pobrecitos los hermanos, tienen que dormir hasta las 9, entonces vienen al culto a las 10. Pero hermanos, esto está tan grave y tan delicado que si fuera a las 4 de la mañana tendríamos que venir. Por el alma, ¿sí o no? Por su alma. Pero miren, mis hermanos, usted debe crecer, preocuparse por superar sus cosas, ser sincero en sus cosas. Porque hermanos, si no hay sinceridad en su corazón, entonces nosotros no podemos. Mire, Dios nos ha pedido que seamos santos. Y entonces yo me esfuerzo. Mi relación con Dios hace que yo reconozca quién soy. O sea, mi relación con Dios hace que yo piense y diga: Señor, mira, cometí este error. Además, mis oraciones como que me abren los ojos para entender mis errores mismos. Entonces digo: Señor, perdóname, Padre Celestial, y ayúdame. Porque es que, hermanos, ¿quién más tiene que ayudarnos sino el Señor? Así que escúchenme, hermanos, miren, ese es el tiempo de la consagración. Estamos viviendo el tiempo en el cual usted tiene que consagrarse. Y mire, sírvale al Señor, escúcheme bien. Usted nunca tenga miedo de servir al Señor. No tenga miedo que usted se consagre y le sirva al Señor. No tenga miedo. No tenga miedo de eso. Yo conocí una familia de hermanos. El hermano tenía enfocados sus hijos en un plan de universidad. Entonces el muchacho, ellos se convirtieron al Señor. Entonces el muchacho de pronto dijo: yo quiero estudiar para servir al Señor. Y él fue un problema en la casa, porque todo el deseo que el papá tenía durante toda la vida, ese día se le cayó. Y le dijo, él le dijo: no, mi hijo, pero si es que yo he trabajado es para que usted estudie. Entonces le dijo: es que yo voy a estudiar, pero la Biblia. Pero entonces algunos piensan que eso es basura. Y entonces el muchacho le dijo: no. Entonces el muchacho dijo: por favor, listo, yo voy a estudiar lo que usted diga, matricúleme. Y le dijo: y cuando termine de estudiar le doy el diploma y se lo traigo y se lo regalo. Y digo: tenga su diploma y yo seguiré y voy a estudiar para eso. Entonces él me dijo: imagínense la que me dice mi hijo, que cuando termine de estudiar me regalar el diploma. Y yo le dije: pues déjenlo. No, pero ya lloraba el hombre. No, pero es que mi hijo, bravo. Al fin se dio, escuche, se dio, aceptó que su hijo estudiara para servir al Señor. Pero siempre lo molestaba, hasta que un día su hijo estudió, pero su hijo, debido a esa presión, no hizo las cosas bien, y eso les ha traído pérdidas. Mira, a veces nos pasa eso. A veces nosotros pensamos que servir al Señor es otra cosa. Miren, nosotros ayer estamos aquí a las 5 de la tarde, con todo esto esbaratado. Y el hermano Luis estaba terminando de hacer eso. Y Dios me envió unos ángeles, que eran las niñas de danza y los músicos. Dios me envió esos ángeles. Entonces cuando yo dije: uy, Dios me envió. Y dije: venga, usted es un ángel. Entonces le dije: hoy no hay ensayo. El ensayo de hoy es limpiar sillas y cuadrar todo esto y arreglar todo esto. Pero saben que algunos de esos perezosos, algunos de esos ángeles, pero yo creo que los ángeles no eran como del Señor, sino como perezosos. No les veía la cara como volteada, como casi como rogándole: venga, por favor, les ruego. A veces pensamos las cosas de otra manera. ¿Sí me hago entender? Pero gracias a Dios por esos ángeles, ellos me ayudaron a cuadrar todo esto. Imagínense, si no hubieran venido ellos aquí, habíamos salido a las 10 de la noche, salimos a las 7. Pero si no hubieran venido ellos, habíamos salido a las 10 de la noche. Entonces, mis hermanos,
tenemos que aprender a ser radicales. La iglesia no es como cuando éramos católicos, que íbamos a misa y nos persignamos, hacíamos así, salíamos corriendo y se nos olvidaba todo y echábamos una monedita. No, la iglesia cristiana es distinta. Usted no tiene que dar una moneda, usted tiene que dar es con abundancia para Dios. ¿Me escucharon? Aquí no es limosnas, aquí no es eso. Y la iglesia cristiana, usted le sirve al Señor, la iglesia es suya. ¿Me escuchó? Y usted sirve a Dios, usted viene y usted dice: yo me unto porque esto es mío. ¿O no? Es eso. Y usted es un hombre santo, y usted da testimonio, y usted entiende, eso es. Tenemos que aprender a ser radicales nosotros. Amén. Póngase de pies. El tiempo es tan corto, los días son malos y el tiempo corto, ya son las 10 de la mañana. Póngase de pie si yo quisiera hacer una oración. Yo voy a orar, si usted, voy a pedirle que cierre sus ojos. Y si hay en su corazón, si usted reconoce que han habido liviandades en su vida, yo le voy a pedir que usted levante su mano y voy a orar por usted. Si han habido hábitos, escúcheme, hábitos de práctica del pecado, voy a pedirle que levante sus manos, cierre sus ojos, por favor, todos con los ojos cerrados, y vamos a orar al Señor. Y yo voy a pedirle a usted que cierre sus ojos. Y si han habido cosas, si usted quiere decir: Señor, sácame de este estado, levante sus manos y yo voy a hacer una oración por usted. Diga: Señor, yo quiero apartarme de una vez del pecado, yo quiero ser hijo, yo quiero ser tu siervo, yo quiero vivir una vida radical. Yo no voy a negarte, yo voy a decir que soy cristiano, yo no voy a tener temor de negar mi fe. Yo no voy a decir, yo no voy a negar mi fe, yo no voy a decir que no soy ciento. Hoy yo voy a pedir a sus hermanos que vengan aquí adelantico y vamos a orar. Perdóname que los haga venir aquí adelante. Vamos a orar a Dios. Venga, Julián, usted también necesita, venga. Venga, Julián, venga. Toque allí el instrumento, hermano. Venga, hermanos, eso. Háganse aquí adelante. Estrenen ustedes hoy el altar. Yo lo que les voy a decir, hermanos. Yo creo que usted necesita de oraciones, pero también usted necesita, ahora los otros, usted debe ser inteligente y usted necesita pedir ayuda si usted no puede. Y usted necesita buscar a Dios para que Dios le ayude en sus cosas, en sus debilidades. Cuando uno es liviano, uno es esclavo. ¿Qué reina en uno? El pecado. Reina en uno la concupiscencia, uno es esclavo del mal. Usted sabe, entonces ¿quién tiene que reinar en el corazón de uno? Es el Señor. Eso es el reino. Entonces, vamos a hacer una oración, pero no es solo una oración. Usted debe ponerse en su corazón. Usted nunca sentir vergüenza de ser cristiano. Si yo soy cristiano, y no sentir vergüenza, y a lo que vaya. Yo fui a la universidad, y cuando yo estaba en la universidad, yo decidí llevar mi Biblia todos los días a la universidad, y cuando había tiempo libre, leer mi Biblia, y nunca negar mi fe. Y yo tuve problemas, la gente se me venía en contra, pero Dios me ayudó, y eso es, el Señor nos va a ayudar. Así que voy a pedirle que cierre sus ojos, y voy a desatar una palabra de bendición sobre su vida, y voy a atar de su vida todo reino de las tinieblas, todo lo que tiene potestad sobre su vida. Voy a atarlo en usted. Voy a pedir a mi esposa que venga y me ayude a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, esta mañana yo quiero atar toda influencia de las tinieblas sobre estas personas que han pasado aquí al altar esta mañana. Y en el nombre de Jesús,
Oro, Señor, que tú nos ayudes en la debilidad a ser tus siervos, a únicamente servirte a ti, Señor. Y yo, en el nombre de Jesús, ahora voy a desatar una palabra de liberación sobre estas vidas, sobre todo hábito contrario a la palabra. En el nombre de Jesús, ahora mismo, con sus ojos cerrados, escuchen. Si ustedes tienen hábitos de mirar pornografía, usted va a cortar esos hábitos en el nombre de Jesús. Si hay hábitos en su vida de masturbarse, usted va a cortar con esas cosas. Si hay hábitos en su vida de consultar horóscopos y brujería, usted va a cortar eso. Ese es pecado. Si hay hábitos de fumar en su vida, usted corta. Yo, en el nombre de Jesús, acto todo espíritu que se haya arraigado en el corazón, en el cuerpo. Yo ando, yo desato una palabra de liberación esta mañana. Ahora, toda esclavitud a la ira, al mal genio, a la maledicencia, en el nombre de Jesús, yo la ato y la echo fuera ahora. En el nombre de Jesús. Y yo declaro ahora sobre estas personas bendición. Padre, glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Padre bueno, necesitamos de ti, tanto necesitamos de ti, Señor. Tanto necesitamos que tu presencia, que tu espíritu venga y queme, que el fuego, que la gloria venga ahora sobre nuestra vida y nos dé la fuerza. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu inmundo, toda cosa que quiera dañar, toda esclavitud, toda esclavitud a la fornicación, toda esclavitud a las relaciones ilícitas, salga de ella. yo, en el nombre de Jesús, la ato en esta hora. En el nombre de Jesús. Y yo declaro ahora mismo una palabra de bendición en el nombre de Jesús. Y declaro sobre estos hermanos fortaleza, y echo fuera toda debilidad ahora mismo en el nombre de Jesús. Y yo echo fuera ahora toda